acumular una fortuna tan gigantesca que de hecho supera el monto de la riqueza del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El hombre del que hablaremos en este extenso texto se mueve bajo las sombras y desde que tiene uso de razón se centró en acumular dólares. Hasta la fecha, es uno de los hombres más ricos del continente y aunque sus actividades estén ligadas a los delitos, tiene más de 40 años sin haber pasado una noche tan siquiera en un penal. Es considerado el señor del sombrero y su nombre es Ismael Zambada García. En las próximas 2000 palabras te llevaré a un recorrido a través de su vida, su ascenso en el mundo del narcotráfico y cómo ha acumulado una fortuna que rivaliza con algunas de las personas más ricas del mundo. Ismael Zambada García, conocido en el bajo mundo como El Mayo, es un hombre muy reconocido en México. Se ha incrustado en la historia por su larga trayectoria en el mundo del delito. Aunque su nombre sea tan conocido, son muy pocos quienes pueden dar una descripción detallada de él. De hecho, ni siquiera las autoridades han logrado conocer muchos detalles sobre su vida. Aunque lo buscan desde hace varias décadas, este hombre nació en una pequeña población sinaloense llamada El Álamo. Es aquí donde lo ven como un benefactor, y generalmente las personas lo protegen. Su personalidad se puede describir como introvertida. De hecho, nunca ha sido amante de las fotos porque considera que manejando un bajo perfil puede llegar aún más lejos. El Mayo ha estado en medio de diferentes confrontaciones entre los narcos y en los casos en que los narcos se han ido contra el gobierno. En cualquiera de estos dos sucesos, el hombre del sombrero siempre ha salido ileso. Su habilidad para evadir a las autoridades y sortear los conflictos es una de las razas por las que ha logrado mantenerse en la cúspide del mundo del narcotráfico durante décadas. La incursión de Ismael Zambada García en el negocio del narcotráfico se remonta a tiempos antiguos. En la década de los 50, era muy común que en las montañas mexicanas, principalmente en Sinaloa, se cultivaran plantas para el procesamiento de alcaloides. La marihuana era uno de estos cultivos, al igual que el opio. En aquel entonces, esta economía fue aprovechada por algunos gamonales que encontraron una oportunidad para lucrarse, llevando todo este producto hacia el norte, específicamente hacia los Estados Unidos. El joven Ismael Zambada creció en esta época observando esta manera de trabajar. Cabe destacar que en aquel entonces, esta forma de comercialización no era vista tan ilegal, ya que muchas veces las autoridades lo permitían. La violencia que se desataba iba más orientada hacia otras causas, y la palabra de aquellos negociantes era de honor. Para ese momento, el comercio de alcaloides se consideraba como un negocio más. Con el paso del tiempo, Ismael Zambada se vinculó a la organización liderada por Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y su sobrino, Amado Carrillo Fuentes. Esta organización se encargaba de supervisar a los demás grupos pequeños en diferentes ciudades. El Mayo estaba dentro de esta organización desde los principios de los años 80. Aunque todo parecía marchar bien, hechos poco aceptables dieron un golpe duro a la organización. Dieron de baja a un agente encubierto de la DEA, Enrique Camarena, conocido como Kiki Camarena. A partir de este momento, el declive de la organización de la época comenzó. Ismael observaba todas estas acciones con detalle, aprendiendo de los errores de sus líderes. Una vez sucedió la baja de Camarena, la organización empezaría a ser perseguida por la DEA y las autoridades mexicanas. Seguido de esto, vino la captura de las cabezas principales de la organización de Guadalajara, con Miguel Ángel Félix tras las rejas. No hubo forma de frenar el conflicto que se desataría en las calles de México sobre finales de los años 80. El Mayo Zambada decidió agruparse con otros hombres vinculados al cártel, entre los que se destacan Héctor Luis Palma, Juan José Esparragosa y un sujeto de nombre Joaquín Guzmán, conocido como el Chapo Guzmán. La consigna era disputar el liderazgo y control del narcotráfico contra el grupo de Tijuana, los hermanos Arellano Félix, que eran primos del líder del cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix. Aunque el Mayo era compadre de uno de los hermanos Arellano, ya había tomado un bando, y el propósito de esto era poder monopolizar el tráfico de drogas para lucrarse de manera desmesurada. Este enfrentamiento se hizo reconocido por la oleada de violencia que desató
y se hizo parte de la historia en la que el cártel de Sinaloa se enfrentó contra el cártel de Tijuana. El ascenso del cártel de Sinaloa fue evidente y se presume que el Mayo siempre tuvo el mando de esta organización. Sin embargo, se encargó de utilizar a sus aliados para que quedaran como los responsables directos de los diferentes hechos de violencia. En 1993, su compadre, el Chapo Guzmán, sería recluido por primera vez en prisión. Para ese entonces, Héctor Luis Palma asumió el mando visible de la organización. Muchos sucesos pasaron en 1997. En un accidente aéreo, Héctor Palma sería identificado y asegurado por las autoridades. El cártel de Sinaloa seguiría operando con diferentes acuerdos. Algunos refieren que era con los gobiernos de turno, pero sus arcas seguían en aumento. La descentralización del poder y control del negocio se empezaría a presentar años más tarde. Ante este suceso, el Chapo Guzmán se escaparía del penal de Puente Grande en el 2001. Nuevamente la violencia se intensificaría en México. El Chapo, junto con el Mayo, buscaban consolidar la Federación, una entidad que pretendía unir a todos los capos de México en una especie de asociación donde el liderazgo sería asumido por el cártel de Sinaloa. A su vez, se encargarían de manejar los acuerdos con las autoridades y funcionarios del gobierno de turno. El inconveniente se presentó en que algunos capos no estaban de acuerdo con esta centralización del poder. Cada negativa para el Chapo y el Mayo sería una declaración directa de guerra. Bajo la alianza de estos dos capos, el cártel de Sinaloa llegó a consolidarse como una multinacional de la droga, alcanzando influencia en más de 50 países y negociando con diferentes grupos criminales en todo el mundo. Sus arcas se llenaron con innumerables cifras de dólares. Este aumento en el control de la organización provocó una época de relativa tranquilidad, pero en 2014, el Chapo Guzmán sería preso nuevamente. Durante su tiempo en prisión, la organización continuó operando bajo el mando de Zambada. Se estima que los ingresos o ganancias obtenidas por el Mayo fueron inimaginables. Desde 2001 hasta 2018, se calcula que obtuvo ganancias de 3,000 millones de dólares, pero este es un número aproximado. En realidad, la cantidad de dinero acumulada por el capo es mucho mayor. Se dice que Donald Trump tiene una fortuna de 2,500 millones de dólares. Esto significa que Ismael Zambada pudo haber acumulado 10 veces más que la fortuna de Trump. Además, cuenta con sumas de dinero invertidas en propiedades, fincas, empresas, escuelas, colegios, hoteles y fondos en diferentes bancos en todo el mundo. Hasta la fecha, ha incursionado en el mundo de las criptomonedas, donde lava grandes cantidades de dinero. A pesar de las recompensas que ofrecen por su captura, que llegan hasta los 15 millones de dólares, el Mayo Zambada sigue siendo intocable para las autoridades. A pesar de su avanzada edad, con más de 75 años, ha visto caer prisioneros a la mayoría de sus socios. Actualmente, se encuentra en una confrontación directa contra los hijos de su antiguo socio, el Chapo Guzmán, ya que los chapitos buscan arrebatarle el liderazgo del cártel de Sinaloa. El enigma en torno a Ismael Zambada es asombroso. Algunos afirman que la razón por la cual se encuentra libre es porque suministra información a las autoridades para que capturen a diferentes capos y antiguos socios. Entre ellos, el recién extraditado Vicente Zambada López, uno de sus hijos. Otros comentan que en realidad, la mayoría de las personas influyentes le deben favores porque sus dineros han alcanzado las cuentas de los nombres más representativos de diferentes países. Incluso se ha ganado el apodo jocoso de El Dueño de Sinaloa porque lo buscan por todos lados y el hombre ni siquiera se esconde. Con el paso de los años, la MC sigue ordenando, como dicen algunas de las frases de las canciones más representativas que componen su historia de vida. La realidad de estos sucesos es que el Mayo Zambada sigue aumentando su fortuna. Se presume que se encuentra en las montañas de Sinaloa, pero su ubicación exacta nunca será revelada, ya que ha creado un mito en torno a su vida y ha acumulado inmensas cantidades de dinero a lo largo de su carrera en el mundo del narcotráfico. La historia de Ismael Zambada García
es una narrativa impactante de ascenso en el mundo del crimen y la acumulación de riqueza. Su habilidad para mantenerse en la cúspide del poder, evadiendo a las autoridades y sorteando conflictos, lo ha convertido en una figura legendaria en el submundo del narcotráfico. A lo largo de las décadas, ha demostrado ser un maestro en el arte de sobrevivir y prosperar en un mundo donde la violencia y la traición son moneda corriente. Su historia nos recuerda que la realidad del narcotráfico es mucho más compleja de lo que vemos en las películas y los titulares de noticias. La historia de Ismael Zambada García también destaca la importancia de la colaboración entre los diferentes carteles y grupos criminales en el tráfico de drogas a nivel internacional. A lo largo de su carrera, ha forjado alianzas estratégicas con otros capos y organizaciones, lo que le ha permitido expandir su imperio y acumular riqueza a una escala sorprendente. Además, el caso de El Mayo Zambada resalta los desafíos que enfrentan las autoridades y los organismos encargados de hacer cumplir la ley en su búsqueda para capturar a figuras prominentes del mundo del narcotráfico. A pesar de los esfuerzos de las autoridades mexicanas y estadounidenses, El Mayo ha logrado evadir la captura y mantenerse en la clandestinidad durante décadas. Su capacidad para eludir la justicia es un testimonio de su astucia y su habilidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes. En última instancia, la historia de Ismael Zambada García es un recordatorio de la complejidad y la persistencia del problema del narcotráfico en América Latina y su impacto en todo el mundo. A medida que continúa operando en las sombras, acumulando riqueza y evadiendo a las autoridades, su legado como uno de los capos más influyentes en la historia del narcotráfico persiste y su historia continúa siendo una fuente de intriga y fascinación para aquellos interesados en el oscuro mundo del crimen organizado.